si quieres, para presentarte. Aquí ando. Anda. Bueno, ya, te abres tu cámara para presentarte. Gracias. Jaime Pinilla, le decía, es presidente de la Asociación de Correctores de Colombia, es corrector de estilo, orgulloso corrector de estilo, diríamos. Juan García de Toluca, bienvenido, Juan. Entonces, vamos a platicar, esto entra un poco más en el perfil, Jaime, de oficio corrector, que es una sección que tenemos. Me voy a comentar un poco, y a los compañeros y compañeras que es la primera vez que nos acompañan. Empezamos este ejercicio cuando en México empezó el confinamiento, cuando apenas nos avisaron que no iba nadie a salir de casa, ¿no? Que empezáramos a ver qué hacíamos. Entonces, para no sentirnos tan solos, para no sentir que íbamos ¿qué hacíamos? ¿Qué era a lo que nos íbamos a enfrentar? Empezamos a tener este tipo de reuniones, que empezamos con unidos a la distancia, a pesar de que estuviéramos distanciados, pero esta posibilidad de la tecnología nos permitiría unirnos más. Entonces empezamos a hablar cómo nos trataba la crisis a cada uno de nosotros, y nos fuimos ampliando con colegas de otros países. Entonces, esta es una forma de mantenernos. Luego, con esta parte de conocer a otros colegas, también empezamos la sección de oficio corrector para hablar sobre el trabajo, que es lo que nos une. Jaime es historiador. Podría pensarse que todos los correctores son de letras, cosa que no es así. Jaime es historiador y tiene una especialidad en educación. ¿Educación qué es, Jaime? Virtual, ¿no? Así es. En educación virtual. Más que hacer una presentación como la que hacemos o lo que se hace normalmente, ¿por qué no te presentas tú mismo, Jaime? Ana Lilia, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Voy a empezar haciendo una anotación que me parece prudente y oportuna. Creo que hemos perdido un poco la capacidad de asombro con la tecnología, pero yo estoy absolutamente maravillado de ver aquí a una cantidad interesante de personas cercanas a la corrección, no sé si todos correctores de oficio, pero conectados desde México hasta Chile. Sí. Es decir, de Norteamérica hasta lo más sur de Sudamérica, sí, pasando por todos los países. Veo algunas caras y nombres conocidos, no solamente de Colombia, sino de otros países, porque nos hemos venido acercando mucho. Bienvenidos. Y sí, como bien decías, yo soy corrector. Ahora sí paso a lo que me has preguntado. Perdóname, soy historiador, evidentemente, de la Universidad Industrial de Santander, una universidad pública aquí en Colombia. Y curiosamente, aunque se llama Universidad Industrial, pues tiene una facultad de humanidades con varios programas de humanidades. Y tengo una especialización en educación virtual. Estuve trabajando por muchos años en el Ministerio de Educación aquí en mi país, alternando un poco ese ejercicio allá en el ministerio con la corrección a tiempo parcial, y me fui acercando cada vez más a la corrección hasta dejar, digamos, la corbata colgada, el traje guardado, y abandonar un poco ese mundo burocrático que realmente a mí no me hacía en absoluto feliz. Renunciar, digamos, a la seguridad de un salario decente en Colombia para lanzarme luego a la corrección de tiempo completo. Salí de ser corrector de tiempo parcial, así conocí Correcta, de hecho, ya hablaremos de ello. Ahora hablamos. Y luego me dediqué a la corrección de tiempo completo. Jaime, hay como una pregunta obligada, entonces tendríamos que hacer la pregunta, ¿cómo fue tu primera vez en la corrección de estilo? Ajá. Uy, bueno. ¿Cómo te acercas a la corrección?
primero tú decías una cosa que aplica mucho en Colombia, y es que a veces uno piensa que todos los correctores vienen egresados de carreras muy puntuales sobre el lenguaje, como la lingüística, la filología, y no es así, y no es así. En Colombia particularmente no existe un programa de formación universitaria para hacerse corrector. No sé cómo sea en México, sé que en Uruguay lo hay, sé que en Argentina lo hay. Entonces, los correctores en Colombia necesariamente venimos desde otras profesiones. Yo me enamoré de la corrección cuando, siendo todavía estudiante de la universidad, me llamó un primo a decirme que le hiciera la tesis de grado de su carrera. Él trabajaba en una empresa muy importante aquí en Colombia, tenía un buen cargo ya, pero no tenía su pregrado todavía completo. Y tenía que escribirle la tesis, es decir, yo empecé realmente como escritor fantasma. Escritor fantasma. Su solicitud coincidió con unas vacaciones de mi semestre allá en la universidad y me sumergí. La paga era buena, tengo que confesarlo, la paga era muy atractiva, y me sumergí en ese mundo de escribir para otros, y pues de paso intervenir un poco lo que ya había de base de ese trabajo. Pero de esto hace muchos años, hace, no sé, 20 años quizás. Y luego, a partir de ahí se derivaron otras cosas, otras publicaciones, otros trabajos, gente por recomendación. Yo todavía era estudiante en la universidad y realmente terminó siendo para mí muy atractivo, entre otras cosas, conocer de otras disciplinas. Es decir, leer temas muy ajenos a la historia, porque, digamos, uno en su profesión está un poco con las anteojeras que lo hacen mirar una disciplina en particular y toda la literatura y la jerga propia de esa comunidad académica. Entonces, como que mirar hacia los lados y darme cuenta de que hay también otros discursos y otras cosas que también tienen mucho valor, me terminó siendo muy significativo. Empecé en la corrección, digamos, sin formación en corrección. Yo creo que fueron trabajos terriblemente mal hechos, entre otras cosas, muy mal hechos. Pero bueno, pasaron, y luego eso es en una ciudad colombiana que se llama Bucaramanga, de donde yo soy originario. Luego me vengo a vivir a Bogotá y encuentro entonces que en Bogotá hay formación como corrector, hay diplomados para formarse como corrector, y entonces entro y me formo con Jorge Alvis, miembro fundador y padre de la Asociación de Correctores en Colombia. Él fue el de la idea original de que nos agremiáramos, y termino, digamos, aprendiendo un poco del oficio, los rudimentos del oficio, que es para lo que alcanza un diplomado, porque realmente un diplomado es muy corto, y ahí, digamos que fui adentrándome mucho más en el mundo de la corrección propiamente dicha. Ahora, yo me vinculé con el Ministerio de Educación Nacional en cargos que no son propiamente, no se denominan propiamente corrector, pero en muchos de ellos parte de mis funciones era revisar documentos. Entonces yo no me llamaba corrector porque así se llamara mi cargo, y eso pasó antes de hacer ese diplomado en la Nacional y después también. Digamos que no me llamaba corrector propiamente dicho, no trabajaba en el sector editorial, pero revisaba documentos y corregía documentos, desde pliegos de licitaciones o borradores, pues, de pliegos de licitaciones, hasta contenido ya, digamos, disciplinar de la educación. Jaime, ¿cuándo te enteraste de que lo que estabas haciendo era corrección? No, eso ya se me pierde un poco en los vericuetos de mi memoria, poco fiable, de hecho. Pero
pero yo creo que fue como quizás ya en el ministerio, que ya, digamos, identificaba con el nombre lo que hacía. ¿Hasta antes habías conocido el trabajo o tenías idea del trabajo de corrección? ¿Cómo son considerados los correctores en Colombia? Bueno, los correctores en Colombia, reitero que aquí no hay un programa de formación que lo haga uno corrector. En ningún lado más que en Argentina y Uruguay. Cierto. Muchos correctores evidentemente provienen de carreras como la lingüística, la filología y la comunicación social. Y así de hecho tenemos asociados en la asociación, valga la redundancia incorrecta, pero también vienen de otras profesiones. Así como yo soy historiador, tenemos en este momento en la asociación a un ingeniero químico ya pensionado y extraordinario corrector, que tiene además de experiencia lo que yo tengo de edad, que también ya es bastante. Hemos tenido ingenieros industriales, biólogos, fonoaudiólogos, bueno, una chica ecóloga, por ejemplo, y casi que el resto sí provenimos de programas de ciencias humanas, como los que ya mencioné, como historia, como sociología, como filosofía, en fin. Pero digamos que la profesionalización del corrector es una labor que le corresponde a la Asociación de Correctores en este momento. Porque nosotros, bueno, yo creo que esa multidisciplinariedad del corrector colombiano, más que un defecto, más que una deficiencia, es una ganancia. Es una característica importante porque la formación que uno trae de base antes de dedicarse a la corrección le permite también manejar un discurso más sólido en determinados tipos textuales, que Claro. idealmente es a los que uno se dedica. ¿Dónde irá el diplomado del que hablas, que tomaste? ¿En dónde Bueno, se imparte o se impartía? ahorita, ese fue en la Universidad Nacional de Colombia, pero también lo tiene la Universidad Javeriana desde hace mucho tiempo, también lo ha tenido la Universidad del Rosario, lo tiene en este momento. La Universidad del Bosque tiene un curso corto sobre corrección. El Instituto Caro y Cuervo en Colombia recientemente ha sacado también un curso de corrección o ha ofrecido también un curso de corrección. Eso es de hace un año para acá más o menos. De manera que, digamos, tenemos muchas opciones. Y de hecho, todas estas que he mencionado son en Bogotá, pero ya, por ejemplo, en Medellín hay una diplomatura en corrección. Una asociada nuestra es, de hecho, la coordinadora de ese programa de diplomatura que va, creo que en su segunda cohorte, si no estoy mal. Más allá de lo que hay en Bogotá y de lo que hay en Medellín, realmente no tengo conocimiento. Jaime, ¿en Colombia comparten la palabra diplomado y diplomatura? Sí, realmente la que se llama, por ejemplo, o es decir, el programa de Medellín al que acabo de hacer mención se llama diplomatura. Es el único que yo conozco que se llame diplomatura y el resto son diplomados o cursos, pero realmente es equiparable, es decir, en extensión y en intensidad horaria y demás. No, me parece más adecuado la diplomatura como lo usan en Argentina, en Uruguay, pero en México es diplomado, igual que en Venezuela y Sí, lo que entiendo yo, y pues contamos aquí con gente del Cono Sur que nos ayude con la duda, pero lo que llaman allá diplomatura, pues es un programa más largo, como de 2 o 3 años. Aquí realmente son cursos de más o menos 120, 130 horas. 140. Bueno, depende, o sea, el asunto es que diplomado en rigor es un adjetivo, es la persona que recibe el diploma.
Y la Así es. diplomatura tendría que ser el conjunto de estudio de lo que se hace, independientemente de que si es de 100 horas o 200 horas o 300, ¿no? El diplomado que tenemos nosotros en México es de 300 horas, más o menos, es muy amplio. Así Entonces, es. Sin embargo, sí, en Colombia ha ganado terreno el término diplomado y se les llama, al 90% de esos programas o más, se les llama diplomados. sí. Sí, es lo que están comentando. Prácticamente, les digo, salvo Argentina y Uruguay, es diplomatura, como considero que debe ser. En los demás países hablamos de diplomado, pero me llamó la atención porque mencionaste tanto el diplomado como la diplomatura, que bueno, también está bien el cómo vaya a ir agarrando terreno y cómo uno vaya teniendo también conciencia de las palabras, ¿no? De cuál es la categoría y la categoría adecuada, porque es nuestra función. Así es. Este, la, con respecto a la asociación, Jaime, ¿cómo es que se formó la asociación de Correcta? Pues mira que el germen es precisamente ese curso de la Nacional en el que yo participé. De ese curso salimos varios miembros fundadores de Correcta, pero también, digamos, venía de uno o dos cursos anteriores, o de una o dos cohortes, permítanme el término, anteriores de ese mismo curso. En ese momento Jorge Alvis era el docente en la Nacional. Jorge Alvis es ahorita estudiante de doctorado en la Universidad de Nueva York. Hizo una maestría, creo que en filosofía, bueno, y era el docente allá. Y nos comentó su idea de que quienes nos dedicábamos a la corrección o pretendíamos dedicarnos a la corrección nos agremiáramos. Que él sentía como lingüista egresado de la Nacional y como corrector de oficio que había un vacío en el gremio y que era necesario, conveniente, prudente, que empezáramos como a ordenar la casa. Así que de ese curso derivaron unas reuniones en su casa, en la mía, en la casa de varios, digamos de manera rotativa, para discutir el para qué hacer una asociación. Para plantear y corregir, entre otras cosas, los borradores de los estatutos, en fin, y fuimos dándole forma entre una y otra reunión de sala de apartamento realmente, con nachos y pasabocas, le fuimos dando forma a lo que hoy es Correcta. Estoy hablando de algo que tomó cerca de un año. Esas ¿Hablas conversaciones. por ahí que de 2010 o antes? 2010, entre 2010 y 2011, más o menos entre mitad de 2010 y 2011, el 29 de junio, si la memoria no me falla, registramos, del 2011, registramos a Correcta en la Cámara de Comercio de Bogotá y desde entonces existe. Eso significa que vamos a cumplir 10 años el próximo año. Felicidades. Recuerdo a Jorge Alvis cuando se presentó con nosotros, porque si hubiéramos sabido desde antes que estaba Correcta, lo hubiéramos sumado para la organización del primer congreso de correctores. Y en particular recuerdo porque se presentó con una tarjeta muy bonita de Correcta y pues nos dio mucho gusto, ¿no? Porque éramos entonces muy poquitas las asociaciones y ya con Correcta pues era un gusto que se fuera creciendo, a lo que yo digo cuando formamos la alianza en ese primer congreso, la alianza de asociaciones, que ahora tiene ya un nombre ya más cierto, más real, con una actividad mejor, que es la red de asociaciones. Entonces, y bueno, también en la charla que teníamos una vez que vino a México
Jorge, pues vimos cómo había de coincidencias, cómo estábamos coincidiendo en los caminos para ir generando algo. La asociación que tuvo un pequeño, se detuvo, digamos, un poquito, ¿no? O sea, en un principio no pudo cuajar muy bien, pero ahora está funcionando con muchas actividades, con mucha fuerza, con mucho vigor. ¿Qué es el programa que tienen, Jaime? Sí, evidentemente hubo un periodo ahí un poco oscuro de crisis, los inicios no son fáciles y más en este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro en las que la gestión de la organización, la administración de la asociación es un trabajo voluntario, es un voluntariado realmente. Yo soy un convencido de que el trabajo voluntario es muy importante en el mundo. Hay muchas cosas que no se moverían de no ser por el trabajo voluntario. Y pues esa es la característica, digamos, de la administración al interior de Correcta. Y precisamente por esas faltas de disponibilidad, en Claro. fin, porque a uno la cotidianidad lo enreda, en fin, hubo unos años, un poco de los años de oscurantismo de la asociación, que fueron más o menos como 2014, 2015 quizás. Pero Jorge se fue, es también porque se fue a estudiar la maestría, ¿no? Sí, 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 Jorge se iba del país, evidentemente, y eso complicó un poquito las cosas. Pero bueno, lo importante es que como el ave fénix volvió a resurgir de las cenizas, aunque no, yo creo que no alcanzaron a hacer cenizas tampoco, algo de brasa había. Y bueno, retomó su rumbo y Con mucha fuerza. su vida organizacional, su vida organizativa, pues. Eh, y, y desde entonces para acá, pues ha tenido, digamos, permanencia en este momento, sí ha adquirido cierta fuerza Correcta y quizás un poco más de visibilidad y hemos hecho algunas cosas que han tenido, digamos, muy buena evaluación. Claro. Quisiera referirme antes de lo que estamos haciendo en este momento, quisiera referirme a los encuentros nacionales de correctores, que es una actividad, digamos, que estaba en los estatutos de Correcta, pero que no se había llevado a la práctica. No había encuentros nacionales. Y en el año 2018 nos atrevimos a hacer el primer encuentro nacional de correctores de estilo. Lo hicimos de la mano de la Universidad del Rosario, también una de las mejores universidades de Colombia, que nos prestó su casa, nos abrió sus puertas y digamos, nos apoyó mucho en la organización del evento. Y el segundo Encuentro Nacional de Correctores lo hicimos un año después, en el 2019, esta vez con la Universidad Javeriana. Jaime, ¿cuál fue la temática de ese primer encuentro? No, mira que nosotros precisamente no queríamos como darle un carácter académico y de hecho por eso lo llamamos Encuentro Nacional de Correctores. Encuentro Nacional de Correctores. Sé que tuvimos, mira que, menos mal yo ya había dicho que mi memoria no es de fiar, porque me coges un poco de Bueno, sorpresa, pero están los pero colegas ahí que pueden apoyarte. pueden recordarme de qué Ajá. hablamos en ese congreso, en ese encuentro, perdón, en ese encuentro de correctores. Y bueno, también la idea era conocernos. Yo recuerdo mucho que en una asamblea de Correcta, una asociada que había venido desde otra ciudad, Mira, te desde está diciendo así, Fernando. Fernando en mi memoria, definitivamente. Eh, una correctora dijo, yo vine a la asamblea porque yo quería conocer a alguien más que hiciera lo que yo hago. Yo no conocía otro corrector. Estamos hablando de Manizales, una ciudad colombiana. Eh, entonces eh,
digamos que lo que motivó el encuentro era precisamente ese pretexto de que nos viéramos las caras, nos encontráramos por primera vez en Colombia. Se hacía un encuentro de correctores. Yo sé que a quienes están aquí desde otras latitudes quizás les parezca un poco extraño, digamos, lo de buscar un pretexto para encontrarnos, pero así fue, no se había hecho antes en Colombia algo parecido y lo hicimos en el 2018 y digamos que fue muy bien recibido, muy bien evaluado y nos quedó gustando reunirnos. Entonces en el 2019 volvimos a hacerlo. En el 2020 cuenta la historia que hubo una pandemia que dificultó muchas cosas y por eso no se pudo llevar a cabo en el 2020. Pero en 2020 iba a ser el Congreso también, ¿no? El También, internacional. también, digamos, por la periodicidad que trae el Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, el Congreso, el sexto SICTE, que es el sexto, pero también primera vez que se haría en Colombia, iba a ser en el 2020 y por esa misma historia de la pandemia, pues no se pudo llevar a cabo, pretendemos llevarlo a cabo en el 2021, si quieres ya hablamos de eso, si es que, digamos, todo esto llega a feliz término y las cosas se resuelven, que pareciera que se está corrigiendo. Gracias, Margarita. Gazapos. Así era, correctora tus gazapos. Exactamente. ¿Cómo se correctora tus gazapos? ¿Así se llamó? Así se llamó el encuentro, sí. Ah, mira, simpático. Oye, Jaime, ¿cómo es, cómo la han pasado en esta pandemia en Colombia? Los Pues bueno, correctores. estamos pasando por un momento duro en la pandemia en este momento, ¿no? En otros países de la región ya la cosa se ha calmado un poco. Y eso nos ha golpeado a todos. De hecho, por cuenta de la pandemia no se llevó a cabo la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, que pues fue un golpe casi mortal a la industria editorial colombiana. Porque pues digamos que en la feria estaban puestas muchas expectativas, ahí iba a ser también nuestro encuentro y pues sencillamente no se pudo y eso por supuesto golpea al oficio de la corrección porque las editoriales un poco se quedaron sin presupuesto, todo habían invertido en un inventario que se iba a mover en la feria y la feria no llegó. Entonces, las editoriales recortaron mucho su contratación, el trabajo con nuevas publicaciones. Sí, alguien dijo que se llevó a cabo de forma virtual ahí en el chat, pero realmente fue una pequeña muestra de la feria, es decir, ni en programación académica, ni en ventas, ni en asistencia a esos eventos virtuales es comparable lo que se hizo con lo que iba a hacer la feria inicialmente. A eso es que me refiero cuando digo que pues no se llevó a cabo. Entonces por supuesto, el oficio de la corrección se ha visto golpeado, digamos, fuertemente aquí en Colombia. Yo creo que a los correctores eso del confinamiento no nos sorprendió tanto, porque nosotros somos ya un poco confinados en nuestro trabajo. Claro. Jaime, en el primer encuentro que tuvieron, el tema fue el perfil del corrector. Esto significa, ya conocen ustedes en dónde se desempeñan, además de las editoriales, los colegas. Pues bueno, ahí compartimos el resultado de un primer ejercicio incompleto, imperfecto, que pretendía un poco describir el corrector colombiano. En este momento estamos preparando otra investigación sobre el perfil del corrector en Colombia, más completa, una investigación más completa, más elaborada, con muchas más variables
se pretenden medir, pero sí fue un acercamiento al perfil del corrector colombiano. Sabemos, como ya he mencionado acá, que la formación del corrector colombiano es diversa. Pero sus lugares de trabajo, además de las editoriales, ¿cuántas editoriales? ¿Cómo es la industria editorial en Colombia? Sí, además de las editoriales, por supuesto, están, digamos, las publicaciones periódicas, los medios, por ejemplo, que hay que decirlo, no son precisamente el mejor escenario para ejercer la corrección. Y está un mundo por fuera de la edición y los medios, un mundo enorme, enorme de demanda de corrección, desde informes empresariales para presentar el fin de año a la junta directiva de la empresa, desde informes finales de proyectos muy grandes que se llevan a cabo, hasta, por ejemplo, autores, escritores que quieren autopublicarse, pero no quieren o autoeditarse, pues, y cuando digo auto, un poco estoy diciendo que no lo quieren hacer al margen, que no lo quieren hacer, digamos, de la mano de una editorial, sino por otros caminos, o por lo menos no de los grandes sellos editoriales tradicionales. Hace años yo me había enterado, una compañera colombiana, no correctora, pero me había dicho que para los trabajadores freelance les daban un extra, aparte de los honorarios, tenían como un porcentaje extra por ser freelance, ¿así es? ¿O ya no? No te entiendo bien la pregunta del porcentaje extra. Aparte del pago por honorarios, esta compañera me había dicho que se les agregaba un 10, un 15% porque trabajaban en sus casas, porque destinaban los recursos y ese era, o sea, no tenían prestaciones, toda una serie de precariedad Claro. que hemos caído últimamente, pero hace años me decía que sí lo tenían considerado en Colombia. Para mí era un modelo a seguir. Eso pertenece más al deber ser que a la realidad. No resultó entonces. En la práctica no es tanto. Hay quienes sí tienen ese tipo de consideraciones, pero es la excepción, no es la regla realmente. Pues qué lástima. Yo te digo, pensé que lo ponía como ejemplo, que eso es algo que tendríamos que alcanzar, porque más ahora con la pandemia esto se normalizó y depende de nosotros no permitir que se normalice el que uno hace uso de sus propios recursos, de sus recursos técnicos, humanos, de todo, para incrementar el trabajo, para hacer más trabajos, ya sin horario definido, con salario menor, con condiciones que se han ido empeorando y el único argumento es que bueno que tienes trabajo. Entonces es muy importante que tengamos atención en esto. Claro, pues digamos que los correctores ya estábamos acostumbrados un poco a trabajar por fuera de un escenario corporativo, laboral, en fin, por fuera de una oficina, porque nuestro trabajo es en la mayoría de los casos remoto. Sin embargo, yo creo que esta pandemia que ha llevado a muchos otros cargos, perfiles, en fin, a trabajar desde la casa, va a ayudar mucho a eso del teletrabajo y espero que se reconozca como debe ser, porque es que las empresas también se están dando cuenta en esta coyuntura de que cuando el trabajador no está ocupando un puesto de trabajo en la sede de la empresa, pues asimismo no está haciendo gastar un poco de dinero desde el café que uno se toma en la oficina por cuenta de la empresa, hasta el agua que usa, hasta la misma depreciación de su puesto de trabajo, de sus equipos, de la silla en la que se sienta, y pues eso es economía para las empresas. El corrector y nosotros hemos hecho una insistencia enorme en nuestros encuentros nacionales de correctores cuando se ha tocado el tema de tarifas, en un coloquio que hicimos en YouTube o en Facebook, ya no recuerdo, sobre
tarifas, precisamente un coloquio específico sobre tarifas, hemos insistido mucho en que el corrector tiene que tener en cuenta que el computador con el que él trabaja se deprecia y un día va a dejar de servir y no va a tener un departamento de sistemas en la empresa para decir, se dañó mi computador, por favor reemplácenlo, o se dañó mi silla, pónganme otra. No, el mismo corrector tiene que incluir en su tarifa la Claro. depreciación de ese tipo de activos con los que trabaja. Pues por lo mismo es difícil entonces establecer tarifas, no es una cuestión de tarifas, ¿no? Sí, esa es la pregunta más frecuente que llega a nosotros por diferentes canales. Es una pregunta muy, muy frecuente, muy común. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto se debe cobrar? En fin, pero es un tema muy complejo. Primero, porque intervienen en él muchos factores, como acabo de decir, hasta el computador, la silla, el internet que se paga. Claro. Aquí yo he trabajado para editoriales y yo tengo que pagar el software con el que trabajo. Claro. Adobe. Yo tengo que pagar la suite de Adobe para trabajar con ellos, el internet y todo lo demás. Entonces, no solamente intervienen en la tarifa variables como esas, sino que también hay una formación y una experiencia del corrector que tienen necesariamente que traducirse en su tarifa. Creo Claro. que hoy se mencionó, comenzando esta charla, a un asociado nuestro que tiene de experiencia lo que yo tengo de edad. Eso tiene que ser reconocido, eso tiene Claro. que ser reconocido. Entonces, por eso es tan difícil hablar taxativamente, como dicen los abogados, de una tarifa. Claro, sí, es un tema que se presta mucho a discusión, que es importante que precisamente que se discuta, que bueno que tuvieron un encuentro ya en esto para hablar, no es establecer, ya no son tiempos de la cuartilla, ¿no? Si es de tales o cuáles características la cuartilla, sino son las características que tiene el texto, la experiencia que tiene la persona y el tiempo que también ha destinado para su preparación. Son diferentes elementos que influyen en esto. Lamentablemente, en periodismo es un lugar donde no se considera en lo absoluto, ¿no? O sea, yo me he peleado varias veces porque en México se hizo un mito de que los reporteros, pues por la rapidez con la que tienen que cubrir sus fuentes, no les da tiempo para redactar bien. Y esto todo el tiempo lo repiten, es que son muchas las fuentes de trabajo, las órdenes de trabajo que nos dan y hay que sacarlas rápido. Y yo les contesto, pues sí, pero en un periódico suponte que hay 3, 4 reporteros que les dan 3 o 4 órdenes de trabajo, pero hay un solo corrector. O sea, son 4 reporteros de 4 órdenes, son 16 para un solo corrector que tiene que sacarlo y también con toda la prisa de la que se requiere. Entonces, no es argumento que los periodistas, que los reporteros digan que porque la rapidez no pueden atender las notas, porque el corrector también tiene que funcionar con esa misma rapidez y con un mayor número de trabajo, ¿no? Pues aquí hay un director, el director de uno de los diarios de mayor circulación en Colombia, hizo alguna vez una nota en la cual respondía a una pregunta mía por Twitter y él decía que por política tiene no contratar correctores porque se supone que los periodistas, o que para los periodistas la materia prima de su trabajo es el lenguaje. ¿Y por qué habría que ponerles una persona que les ayude con el lenguaje si se supone que para eso están ellos? Y a eso súmale la velocidad, la inmediatez de la noticia, Claro. que también, por supuesto, influye en que se cuelen tantos gazapos en las publicaciones. Entonces, y además de que no contrata los suficientes correctores, pues tampoco les No, paga bien.
Sí, es la parte más mal pagada. Había ya tiene mucho tiempo, había un señor que fue jefe de correctores en un periódico que fue muy importante, ahora ya no lo es tanto, el Excelsior. Este señor, don Lázaro Montes, ya se había jubilado y luego hizo una columna, Gramatiquerías, con la que escribía. Pero él se quejaba mucho porque decía que cuando faltaba un corrector, cuando había una plaza de corrector, ponían al office boy para que la cubriera. O sea, no era con una preparación, con algo, sino a ver quién quiere y aquí está libre esta vacante, a ver quién la quiere ocupar. Y ponían a cualquier gente, ¿no? Suele pasar, allá y acá, suele pasar. Cosas muy semejantes. Jaime, ¿qué es lo que, si en caso de que se pueda, cómo tienen planeada el próximo CICTE? Bueno, el próximo Congreso Internacional de Correctores va a estar dedicado a la función del corrector en el mundo de la autoedición o en tiempos de la autoedición, porque quizás para todos es evidente o haya sido evidente en los últimos años que cada vez más autores deciden publicar sus textos al margen de las grandes firmas editoriales. Y entonces buscan al corrector para que les corrija su texto, evidentemente, pero también para que les opine sobre la carátula, también para que les asesore sobre, digamos, cómo llevar adelante ese proceso de la autoedición, si publicar en Amazon o no publicar en Amazon, que han escrito a 2 o 3 editoriales y les han respondido, entonces le remiten a uno esos correos para que uno los lea, mire cada propuesta y les dé una opinión al respecto. Y así muchos otros aspectos del proceso del libro, del proceso editorial, pero que no tienen que ver en un sentido estricto con la corrección. Entonces el corrector se vuelve más, ni siquiera un asesor lingüístico, sino incluso un consultor editorial y empieza a necesitar conocer otros momentos de la cadena del libro diferentes al de la corrección. Por eso el Congreso va a estar dedicado a ese tema de la autoedición. Efectivamente, a mí me parece que más que ser un asesor lingüístico, como le llaman en España, la función de un nuevo corrector es más consultor editorial, especializado en textos, porque su nivel de especialización en el texto es muy amplia. O sea, no es la misma que tiene un lingüista, un filólogo, un literato, un periodista, no, o sea, tiene otras características. Competencias que ahora son las que le llaman, como lo llamaron Andrea Estada y Negroni en principio, o Ricardo Tavares después, está Nuria, o sea, ya se le está dando ese carácter de cuáles son las competencias que debe tener un corrector y van más allá de ser asesores de la lengua, es mucho más amplio. Así es. Entonces, por todo ello, consideramos que es muy oportuno dedicar ese congreso al tema de cómo debe comportarse o cómo debe moldearse el oficio de la corrección en este nuevo campo de la consultoría editorial. ¿Hasta cuándo se están dando de tiempo para considerar, para que la gente que está ahorita aquí con nosotros y los que lo escucharán después, para que se vayan preparando para este CICTE? ¿Hasta cuándo, como pensado alargarlo, cuándo sería? Sí, pues mira, todo está previsto para que sea en abril del próximo año, pero pues todos aquí comprenderán que este asunto de la pandemia nos sumerge en un mundo de incertidumbre pues tremendo, ¿no? Porque realmente ahorita no hay certeza absoluta de que para ese momento todo esté normal, entre comillas, me refiero a tráfico aéreo. Hoy vi, por ejemplo, en el periódico que los colombianos no podemos ingresar a Italia porque nos tienen vetados por este pico epidemiológico aquí
en Colombia. Entonces, no, perdón, no sabemos si todo esté normal, si hayan algunos países restringidos para la época, en fin, pero en abril debería ser la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá y en el marco de la feria, el Congreso Internacional de Correctores de Textos. O sea, estaríamos pensando que por ahí de diciembre o enero estaría un poco más cercana la posibilidad. Exactamente. Ya de abrir inscripciones, incluso puede ser un poco antes de abrir inscripciones y confirmar, digamos, el programa de manera definitiva, ¿no? Porque varios de los invitados a los que nos hemos dirigido, los invitados internacionales, pues también nos responden de manera muy, muy difusa, ¿no? Claro. Sí, me gustaría, pero pues se podrá. Claro, se suspendieron muchas cosas, la vida nos cambió. Muchas. Pero pues por lo mismo hay que tomarla también como una oportunidad para poder hacer nuevas formas en caso de que no se pudiera hacer el próximo año tampoco, como no se pudo pues ya se hará en el 22, pero de que se hace, se hace. Sí, exacto, no se nos caería el mundo por ello, y yo creo que esta pandemia también ha sido una oportunidad, como bien dice Ana Lilia, para cosas bonitas, como por ejemplo el nacimiento de Redacte, la red de asociaciones de correctores de textos en español. La pueden buscar ya en redes sociales, Redacte, y el sitio oficial de hecho es redacte.org. Así es. Y si les das de una vez la dirección de correcta, que por ahí alguien pedía, y como están muy activos, voy a ir leyendo algunas de las preguntas que hacen para verlo, pero les vas escribiendo. Déjame verte las preguntas para que no queden en la... Ahí Fernando la acaba de escribir en el chat, correcta.org. Muy bien. Te pregunta Manuela Cadavid que quisiera saber en qué universidad o instituto se dicta el programa de corrección en Medellín. Ah, por ahí vi a Cristian conectado. Cristian, o Fernando incluso. Sí. Yo hice mi diplomatura en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces ahí le envié el enlace a Manuela para que pueda ver los contenidos, el valor. Y también sé que en la EAFIT hay una diplomatura que lleva más tiempo incluso que la de la Universidad Pontificia, porque la de la Pontificia apenas empezó en 2019. Entonces, ahí están los daticos, ahí están los enlaces. Muy bien. Gracias, Muchas Cristian. gracias. Yo sí creía que era en la Pontificia, pero no quería arriesgarme a cometer un error. Muy bien. Miriam Zulay, en México, no sé si le pueden escribir mis compañeros la dirección de la página para que veas cuántas horas es el diplomado. Nosotros le decimos todavía aquí diplomado, pero sí es muy amplio, es todo un año de trabajo el que se tiene y mucha gente no quiere dedicarle tanto tiempo cuando en realidad no es nada al que se le tiene que dedicar. Siempre me muero de la envidia en Argentina y en Uruguay porque sí le dedican 2, 3 años y van todos los días y la gente es muy feliz, muy entregada, y aquí en México quieren cursos cortos, o sea, lo más corto que se pueda es lo que andan buscando. Y esto no es la corrección es un aprendizaje de toda la vida. Eso es lo bonito que hay que hacer. A ver, déjame, ¿dónde más? Aquí está, Cristian ya escribió la dirección, ahí están las dos que puso. A ver, es que vi que había muchas. Información del Congreso Internacional, bueno, ya lo estuvimos diciendo, sí, no sé, no, por el momento no se tiene pensado que sea virtual el Congreso, ¿no, Jaime? Pues no dejamos de considerar esa posibilidad. Yo creo que primero nos hemos acostumbrado mucho a la virtualidad y segundo, es el único terreno firme visto desde hoy, ¿no? Si uno mira hacia el año entrante, podría decir el único escenario en el cual la pandemia no nos afectaría tampoco, no nos afectarían las posibles restricciones que pudiera haber sobre de tráfico aéreo,
en fin, y muchas otras cosas, sería el escenario virtual. Así que eso no es una decisión tomada, por supuesto, pero sí es algo que hemos discutido aquí y es una posibilidad. Incluso Claro. es una posibilidad de que aún teniendo la Feria del Libro, o si no es en la feria, aún teniendo el SICTE de manera presencial, tengamos algún contenido que se pueda acceder, o al que se pueda acceder virtualmente para quienes no pudieran viajar, ¿no? No, Ah, no es un bueno, secreto, no es un pero secreto para nadie que la crisis del 2020 repercutirá en el flujo de caja del 2021. Entonces, digamos, podría ser. es que esto que aprendimos, esto de estar en este momento conectados desde diferentes lugares, ya no lo vamos a soltar. Ese es ya a lo que agregamos a nuestra cotidianidad. Entonces, a las formas como ya se venían haciendo, se les agrega esta nueva. Y esta, por eso insisto que es una oportunidad porque nos da muchas más opciones. Exactamente. Por lo pronto, nosotros en México, que no hemos dejado de hacer el Día de la Internacional de la Corrección de Estilo, desde que empezamos, desde el principio, ya 12, 13 años, este año va a ser virtual, este año sí, definitivamente, independientemente de cómo vayan a cambiar las cosas, el Congreso, el Día Internacional va a ser virtual. Pregunta Guadalupe López que si tienes alguna información, sabes cuál es la relación, la proporción entre hombres y mujeres correctoras en Colombia. Mayoría mujeres, pero no me atrevería a dar un porcentaje, digamos, específico. Como les dije, estamos haciendo en este momento, iniciando, estructurando una investigación sobre el perfil del corrector que seguramente nos llevará a ciertas certidumbres al respecto, pero en términos generales son mujeres. Yo creo que si uno mira, por ejemplo, Redacte, se lo hemos escuchado a Andrea Estrada, presidenta de Pleca en Argentina, que son no mayoría mujeres allá, sino mayoría abrumadora de mujeres. Yo creo que la situación es bastante similar en todos los escenarios nacionales. No sé, Ana Lilia, cómo es en México. Igual, igual. Muchas mujeres, en todos, Mayoría, sí. Sí, mayoría. ahora que estamos haciendo estas charlas, por eso, y les explico a los compañeros, compañeras que nos están siguiendo, les pedimos que nos ayuden respondiendo un formulario, porque eso es lo que nos está llevando al perfil, a tener un conocimiento mayor de quiénes somos, qué hacemos, qué dolores tenemos. O sea, por eso les hacemos las preguntas, ¿no? Para irnos dando tener más información de quiénes somos, porque en México no hay esa información. Aquí la organización, la institución encargada de las estadísticas, de saber quiénes somos los mexicanos, es el Instituto Nacional de Geografía, Estadística y Estadística. Pues ni ellos saben cuántos correctores hay, quiénes se dedican a la corrección. Vamos, de la industria editorial no lo saben, porque la industria editorial está clasificada como actividad cultural. O sea, hay un hueco de información muy grande. Y todo esto tiene primero que conocerse para que las cosas cambien, ¿no? Es un poco la invisibilidad del corrector. A propósito de invisibilidad, mira que acabo de recordar que Antonio Martín, en su extraordinario texto de La mano invisible, también menciona que el oficio lo desempeña en España mayoría mujeres. Sí, así es. Sí, en general sí, este trabajo editorial es mucho de mujeres. Bueno, Ana Lilia, y además de que nació Redacte en el marco de la pandemia, creo que también debemos mencionar aquí que nació Contexto, la asociación, Contexto, esa nueva, el hijito. Sí. la asociación más joven de la región, es la Asociación de Costa Rica, que creo que pretende ser un poco como una asociación centroamericana realmente de correctores. Tiene, ¿cuánto? ¿2 meses de nacida, Ana Lilia, más o menos? Más o menos.
Bueno, tendremos que ver cómo camina, por lo menos nació respaldada por Redacte, que esto ya también es un gran esfuerzo que ninguna de las otras asociaciones tuvimos, ¿no? Así es, así Esto es. es un apoyo. Pues no sé si tengan algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Jaime y que está dispuesto a responder lo que le pregunten. Si tienen, son comentarios los que están haciendo, pero concretamente una pregunta, no sé si tengan, o que nos comentes tú cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido en la corrección. A ver, mientras pienso en la anécdota, les cuento un poco qué estamos haciendo en Correcta en este momento. Acabamos de terminar con mucho éxito un seminario sobre sistemas de referenciación bibliográfica modular. Las personas podían tomar solamente lo referente al sistema de referenciación en el cual querían mejorar sus conocimientos, sus competencias, en fin, o podían tomar todo el programa. Y en este momento incluso una universidad está interesada en comprarnos ese curso para que lo demos exclusivamente para la universidad. Estamos en esas conversaciones y además estamos planeando un curso que empezará en 17 días, el 1 de septiembre, sobre puntuación. Y lo vamos a hacer con un colombiano que es referente en el tema, que es Fernando Ávila. Él es autor de libros como ¿Dónde va la coma?, ¿Cómo se escribe?, Dígalo sin errores, El español correcto para dummies, creo que es el libro más conocido de él, y es él quien va a impartir el seminario. Lo haremos por la misma modalidad virtual, por supuesto, así que eso es como lo más inmediato en el horizonte. Pregunta Lili, precisamente si harás otro seminario de referenciación, ya lo dijiste. ¿Algo más programado en cuanto a estas charlas? Bueno, sí, la próxima semana, ahorita les decimos, vamos a tener una masterclass sobre redes sociales, y el siguiente jueves tenemos a otra colega de la Asociación de Correctores en Estados Unidos. Entonces, bueno, la idea es que esto no se termine. Dice... Es de correctores de textos en español, ¿no? En Estados Unidos. Ajá, domina. ¿Cómo está la balanza en materias o especialidades? ¿Cuál es el punto de equilibrio en dominios de corrección? ¿Cómo puedo tener un foco de especialidad para corregir en tiempo justo y con calidad? Pues es que eso depende del texto. O sea, el trabajo de nosotros no depende, no es solito. O sea, tiene un antecedente, y el antecedente es cómo está escrito. ¿O tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Sin embargo, hay temas en los cuales uno definitivamente no debería meter sus narices si no tiene esas fortalezas, ¿no? Yo, por ejemplo, no aceptaría la corrección de un documento sobre finanzas, documento financiero, porque eso tiene su jerga, tiene sus especialidades, tiene incluso sus riesgos. A menos que seas especialista en el tema. Sí, claro. Hay una compañera que es especialista. Claro, no, por supuesto. Lo digo yo. Claro. No intervendría un texto de eso, pero hay quienes, por supuesto, lo podrían hacer con muchísima calidad. Claro. Había una correctora aquí que se presentó como especialista en temas ambientales. Yo estuve conversando hace unos meses con una chica que era correctora especialista en materia ambiental, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la formación que se trae cuando uno llega al mundo de la corrección, de acuerdo incluso a su experiencia, pues uno sabe con qué es capaz y con qué no es capaz. Yo soy historiador y eso no implica que necesariamente tenga que
corregir textos de historia y nada más. Los he corregido, por supuesto, pero eso no me limita a esa disciplina, y son, digamos, conocimientos y competencias que me permiten entrar en otros terrenos, digamos, cercanos a la historia, en otros discursos cercanos a la historia. Pero el discurso, por ejemplo, de las finanzas, pues es otra cosa, por poner un ejemplo. Pero también está la ingeniería, también está un poco de cosas. Sí, hay un principio de realidad. Uno tiene que conocerse a sí mismo y conocer sus propias capacidades. Y no, o sea, todos necesitamos el trabajo, pero no por el trabajo hagas algo que no sabes hacer y no lo vas a hacer bien. O Claro. hay casos en que te aburre, porque así muchos lo consideran, ¿no? Un tema aburrido y de todos modos lo aceptan para trabajar. Su trabajo no va a ser bueno, va a ser muy deficiente. Claro, No los hay nada textos mejor médicos, que uno sabe. claro, Pero, los textos médicos, los textos jurídicos requieren de un conocimiento de esas materias que si uno no lo tiene, pues es mejor decir, no, gracias, conozco a quién, y he ahí la importancia de estar agremiados. claro, claro. Sí, son dos cosas. Uno es el especializarte, ya estamos en la era de la especialidad, de especializarse en corrección, y la otra, el ser parte de un grupo, porque conoces colegas de diferentes especialidades, y esto es lo que va a apoyar. Jaime, pregunta Guadalupe un poco acerca de las variantes lingüísticas. Dice, en Colombia se habla de usted, aunque sean grandes amigos. ¿Cómo se resuelve esta situación cuando se corrige el texto de una persona de otro país? A mí me ha tocado corregir textos de periodistas de otros países para ser publicado en México. Bueno, Colombia es un país de regiones, esa frase ya es un cliché aquí, es un país de regiones, pero aquí en algunas regiones hablamos de tú, como esta donde yo estoy, el altiplano cundiboyacense, el reino que yo le llamo, porque este era el nuevo reino de Granada, aquí se habla de tú, en Antioquia se habla de vos, en Santander, donde yo nací y crecí, mi infancia y mi primera juventud, se habla de usted. Entonces tenemos como los tres tratamientos, ¿no? Los tres escenarios en Colombia, y dependiendo mucho los contextos, pues hay que saber corregir. Como somos un país de regiones, uno se encuentra, por ejemplo, con textos en los que mezclan el tuteo, el voceo y el usteo, que llamamos el usteo. Entonces, pues, digamos que hay que saber cuál es el público lector e incluso el contexto del texto, ¿no? Porque evidentemente en escenarios formales, pues se usa mucho el usted, en las jerarquías, por ejemplo, en las corporaciones y en los escenarios laborales, pues eso de tutearle al jefe no está bien visto, ahí se habla de usted. Entonces, dependiendo mucho quién hable en el texto, a quién le hable en el texto, a quién se dirija ese texto, pues se tendrá en consideración uno u otro tratamiento. Aquí en México también tenemos los tres, aunque no tan marcado. En el norte de México es muy semejante al habla de ustedes, del usted, aunque sean grandes conocidos, se habla de usted. Y en Chiapas todavía en algunos casos hablan de vos y todos los demás es de tú, pero no tan marcado como con ustedes. Flor, a ver, ¿tú qué opinas? Jaime dice, Flor Aguilera, ¿se puede hacer corrección de estilo gramatical sin hacer corrección de contenido? A mí me parece que no. Pues la corrección exclusivamente ortotipográfica es generalmente para textos que ya han sido editados y se les quiere dar una nueva revisión, ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, creo que ella lo pregunta en referencia a lo que hablábamos ahorita de si uno debería, sin conocimiento jurídico, corregir un texto jurídico o médico, o en fin, dependiendo del caso. Y yo creo que
pues eso limita mucho la comprensión plena del texto. Claro. No es que uno no lo pueda leer, no es que uno no pueda tener cierto nivel de entendimiento, pero el nivel de comprensión que exige la intervención del texto es otra cosa. Claro. Y ahí uno tiene que ser responsable, ¿no? Y decir sí o no. Entonces, incluso para hacer corrección puramente gramatical, como nos dice Flor, uno tiene que tener una comprensión plena del texto, porque si no, pues puede cometer errores incluso costosos. Todos sabemos en un texto jurídico una coma cuánto puede hacer variar el sentido. Puede salvar la vida de alguien, ¿no? Perdón, imposible. Pues realmente en cualquier texto, pero cuando es un contrato que se firma y detrás de ese contrato hay dineros comprometidos, en fin, pues la cosa adquiere otras dimensiones. Claro, esa es parte de la claridad de lo que tiene que irse aclarando y desmistificando lo que es la corrección, ¿no? O sea, también otro de los temas en los que se considera que no se hace corrección es en poesía. O sea, hay colegas que lo afirman, que en poesía no nos queda más que ver la ortografía, y eso de ninguna manera. O sea, si no conoces el tema, no puedes meterte a hacer corrección de lo que vas a hacer. Es importante, ¿no? Así es. Guadalupe López, no sé desde dónde escribe. De México, Guadalupe es de aquí. México. Ajá. Por favor, Guadalupe, autorízame robarte la frase. Sí, eso es lo que dice Guadalupe, quien domine la coma domina el mundo. Sí, así es. Así es. La formación en argumentación, ¿qué es? La formación en argumentación que mencionó Flor. Como un tema, la argumentación, ¿no? O sea, una materia de estudio, digamos, sí, está muy bien. Estás autorizado para usar. Sí, fantástico. Para usar su frase. Bien, Guadalupe. Bueno, pues si no tienen más comentarios, más preguntas que hacer, Jaime, entonces, pues me da mucho gusto, me agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Estaremos muy al pendiente de este congreso, bueno, desde que se defina y empezar a impulsarlo. Tenemos todavía tiempo para ello, para poder ver qué hacemos, ¿no? No sé si quieras agregar algo más. Acabas de poner en evidencia una de las riquezas del español y de las variantes del español, ¿no? Ustedes dicen muy al pendiente, eso es muy mexicano. Nosotros decimos muy pendiente, solamente muy pendiente. Ana Lilia, quien está agradecido soy yo por esta invitación tan grata. Ha sido para mí un placer conversar contigo y tener, digamos, de compañeros de sala a tantos correctores. Repito la frase con la que empecé a hablar aquí. A mí me asombra, yo me maravillo con saber que aquí hay personas desde México hasta Chile. Me parece fascinante lo que permite la tecnología. Entonces, no, soy yo realmente quien agradece esta invitación y pues ha sido muy grato estar acá. Esperemos que se repita. Los invitamos para la próxima charla, el próximo jueves. Bueno, no es charla. El próximo jueves va a ser una masterclass sobre redes sociales y mis compañeros ponen la liga o la información. Quienes quieran asistir, es importante, es muy nutrida, el saber cómo hacer marketing en redes sociales. Para esto vamos a dedicar la siguiente. Y el último jueves de agosto vamos a tener a Romina de SEA, ¿no? ¿Cómo se llama la asociación, Jaime? SEA, sí, SEA, Spanish Editors Associate, creo. Así es. Bueno, no sé si es que no sé si está, déjame preguntar, a ver, algo más que digan.
Es que están, regístrense, Chelo, felicidades. Bueno, pues entonces te agradecemos mucho, muchas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Esperamos verlos la próxima semana y la siguiente, porque de veras que ya no vamos a regresar. Esto es lo que le agradecemos al virus, el que nos dio la posibilidad de reunirnos y de estar aquí siguiendo. Así es, y abrazos para todos y nos vemos en el SICTE, donde quiera que sea el escenario en el que nos encontremos después de esta pandemia. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Yo creo que podemos tomar una... no, les voy a pedir un favor. Si hacemos hacemos un aplauso, le damos un aplauso silencioso a nuestro invitado, a Jaime, de esta manera, para tomar una copia de pantalla y lo podamos usar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. A ti, Ana Lilia, y a todos. Estén por aquí y esperamos verlos nuevamente. Gracias, Jaime.